¿Ya todos preparados para su clase? Sí, maestra. Ok. ¿Cómo han estado? ¿Todos bien? Bien, sí. Ah, qué bueno. Qué bueno. ¿Podemos empezar entonces, chicos? La clase pasada habíamos visto el ciclo del nitrógeno que presentó el equipo de Anaí. Ahorita nos tocaría el ciclo del azufre que presentaría el equipo de Gabriel. Gabo, ¿está todo tu equipo presente? Deja checo. Ok. Sí, creo que. Sí, sí estamos todos. Ok, perfecto. Entonces, empezamos. Nada más que nos pusieran la pantalla. ¿Sí alcanzan a ver todos la presentación? Sí, Gabo, nada más si pueden, no sé si se puede poner la pantalla, toda la pantalla o... Ahí estoy compartiendo la pantalla completa, pero me dice que no se pausó. No sé si la puedan lograr ver o algo. No la veo, bueno, yo no la veo como pantalla completa, pero pero si no se puede, pues la dejamos así. No sé si tus compañeros ven pantalla completa. Se sigue viendo así, no está en modo presentación. No.
Ahora sí ya no vemos pantalla completa. Ahora sí. Perfecto, ya está entonces. Gracias. Muy bien. Vamos a empezar a grabar entonces, chicos. Muy bien. Bueno, buenas tardes. Nosotros vamos a hablar del ciclo del azufre. Y pues este es uno de los ciclos biogeoquímicos más importantes que tenemos en el planeta Tierra, porque básicamente es uno de los primeros que existieron desde que el mundo se formó. Para poder comprender bien este ciclo, vamos a tener que dar un poco de contexto de cómo este elemento comenzó a circular en la Tierra temprana. Y es que cuando la Tierra apenas se había formado y estaba enfriándose, había una alta cantidad de actividad volcánica. Y esta actividad volcánica liberaba muchos compuestos ricos en azufre a la atmósfera. Y cuando se formaron los mares, estos compuestos ricos en azufre se fueron disolviendo en los océanos primitivos. Entonces tenemos que compuestos como sulfatos, trióxido, dióxido y monóxido de azufre y el hidróxido de azufre ácidos sulfídricos se fueron desprendiendo y bañaban a todo el planeta. En estas condiciones, la vida como la conocemos ahora no pudo haberse desarrollado. Entonces, las primeras formas de vida que nacieron en estas condiciones, fueron precisamente bacterias que utilizaban compuestos azufrados. Estas bacterias se beneficiaron de estos compuestos azufrados. Gabo, se pierde la voz por momentos. No sé si hay problemas con tu micrófono o... Déjenme checo. ¿Se escucha mejor? Sí, sí se escucha mejor. Ok. Entonces, pues tenemos que esta tierra primitiva tenía muchos compuestos azufrados y las bacterias que comenzaron a surgir a partir en los mares primitivos comenzaron a aprovechar estos compuestos. Entonces, tenemos una atmósfera con mucho azufre y muy poco oxígeno. Y las bacterias marinas comenzaron a metabolizar los compuestos mediante fotosíntesis anoxigénica. Este tipo de reacciones lo que causó fue que se sedimentaran los compuestos azufrados y comenzara a reducir el nivel de sulfatos en la atmósfera y en los mares. Entonces las bacterias redujeron los sulfatos en sulfuros y los sedimentos comenzaron a formarse en los fondos de los mares. Esta disminución en la cantidad de azufre de los mares y de la atmósfera causó a su vez que al no haber tanto sustrato disponible, las bacterias de azufre dejaron de proliferar tanto y le dieron paso a otros tipos de microorganismos que utilizaban moléculas distintas, que son las relacionadas con el carbono. Entonces, tenemos que al disminuir el azufre de la atmósfera, se dio paso a este tipo de bacterias que utilizaban carbono, que a su vez generaban oxígeno cuando realizaban sus procesos metabólicos. Por lo tanto, los niveles de oxígeno que tenemos en el presente, en la Tierra, no serían posibles si no antes las bacterias del azufre hubiesen desintoxicado la atmósfera, por decirlo de alguna manera. Y la desulfuración de la atmósfera, ayudó a la proliferación de la fotosíntesis oxigénica, que es la que realizan las plantas hoy en día. Las bacterias del azufre no se extinguieron del todo, sino que fueron rezagadas
ambientes extremos. Se vieron disminuidas en población, y se fueron localizando en lugares muy específicos, como lo pueden ser los volcanes submarinos, las fumarolas submarinas que existen en las profundidades de los océanos, y en los lagos de sulfuros, de ácido sulfúrico, que existen normalmente cerca de los volcanes. Y justamente esta limitación en su hábitat causó que se generaran relaciones simbióticas entre las bacterias verdes y púrpuras del azufre y las bacterias reductoras de sulfato, que los desechos de una bacteria servían como sustrato de la otra. Y pues básicamente esto pues ya nos pone como todas las piezas para que podamos comprender más en profundidad el ciclo del azufre, cómo es que se va moviendo estos compuestos azufrados por toda la Tierra. La siguiente, por favor. Bueno, el azufre es parte del pequeño grupo de elementos conocido desde la antigüedad. El azufre se puede encontrar en varios estados de oxidación, pero solo 3 tienen importancia en la naturaleza, que van a ser el -2, el 0 y el +6. La mayor parte del azufre de nuestro planeta se encuentra en sedimentos y rocas en forma de minerales de sulfato, principalmente como el yeso y la pirita. Sin embargo, el mar constituye el principal reservorio de sulfato de la biosfera. Todos los seres vivos contienen azufre en forma de aminoácidos, coenzimas y vitaminas. Y además, todos los seres vivos pueden metabolizar compuestos de azufre durante los procesos catabólicos, anabólicos o excretores. Ahora, la reducción de sulfato puede ser asimilatorias o desasimilatorias. En los procesos asimilativos, aquí recordemos que la asimilación es la absorción de cualquier compuesto en un organismo No sé si soy yo, pero se pierde la voz. Sí, tampoco puedes tú. Sí, yo tampoco escuché. Sí, se parece un rato. Igual. ¿Vuelvo a empezar? Pues yo me quedé hasta después, casi cuando empezaste la siguiente diapositiva, se perdió. ¿En esta? Ajá. Ok, perfecto. Bueno, pues como les decía, la reducción de sulfato pueden ser procesos asimilativos o procesos desasimilativos. En los procesos asimilativos, recordemos que la asimilación va a ser la absorción de cualquier compuesto en un organismo vivo y su uso anabólico. En este caso, el sulfuro va a ser usado para construir aminoácidos que contengan azufre. En los procesos desasimilativos, en cambio, entran los procesos oxidativos y reductores mediados por bacterias para generar energía y no para un propósito de biosíntesis. Este va a ser un proceso catabólico. Los compuestos de azufre reducidos van a ser unos excelentes donadores de electrones y los compuestos de azufre oxidados van a ser unos excelentes aceptores. Y los intermedios entre azulfuro y sulfato, como lo son el sulfito, el tiosulfato o el azufre elemental, van a servir en ambos procesos, es decir, van a ser unos excelentes aceptores y donadores de electrones. Los microorganismos que metabolizan el azufre cumplen con funciones esenciales, esto ya sea para la formación de biomasa o para la degradación de la materia. Los compuestos del azufre, que comúnmente son utilizados como fuente de energía, van a ser el sulfuro de hidrógeno, el azufre elemental y el tiosulfato. El sulfuro de hidrógeno es usado como fuente de energía por los microorganismos como lo son el Vegeatoa y el del sulfovibrio. Luego, empezamos un poco más con qué es el ciclo bioquímico del azufre. Bueno, el ciclo bioquímico del azufre va a consistir, como ya les mencioné, en un lado asimilatorio y un lado desasimilatorio. El lado desasimilatorio del ciclo va a incluir procesos reductores, como la reducción bacteriana del sulfato y del azufre, así como procesos oxidativos como la oxidación fototrófica y quimiotrófica del azufre y del sulfuro. El lado asimilatorio va a incluir la asimilación de sulfato y sulfuro, así como la liberación de azufre de la materia orgánica viva y muerta por excreción y descomposición.
El sulfato va a ser asimilado por bacterias, hongos y plantas y va a ser transformado principalmente en aminoácidos de azufre. Aquí, como un dato extra, los animales no somos capaces, o sea, y nosotros, incluyendo el hombre, no vamos a ser capaces de reducir el sulfato y por lo tanto vamos a depender de las plantas, los hongos y las bacterias para el suministro de azufre. Los animales excretan el azufre en forma de sulfato y la mayor parte del azufre de los seres vivos se devuelve al ciclo debido a la muerte y descomposición. Este último siempre va a ser mediado por las bacterias y los hongos. Y luego, aquí como pueden observar, aquí en esta imagen está dividida por los procesos en los que está conformado el ciclo. Esta imagen va a representar, o sea, esta imagen la pusimos para que ustedes pudieran observar los microorganismos que van a estar involucrados durante los pasos del proceso. Vamos a tener en la primera, vamos a tener las bacterias reductoras de sulfato. Luego en el segundo paso vamos a tener a las bacterias reductoras del azufre. Luego tenemos a las bacterias fototróficas y quimiotróficas oxidadoras de sulfuro. A las bacterias fototróficas y quimiotróficas oxidadoras de azufre. Tenemos también a la reducción asimilatoria de sulfatos que van a ser por bacterias y hongos. Y luego también está la muerte y descomposición por bacterias y hongos, la excreción de sulfatos por animales y la asimilación de sulfuro por bacterias y plantas. Bueno, el ciclo del azufre comprende dos corrientes principales. Una va a ser de reducción de sulfato a sulfuro y otra va a ser de oxidación de sulfuro a sulfato. Cada uno de estos se puede subdividir en tres partes. Una que va a ser relacionada con el proceso desasimilatorio, otra con el asimilatorio y una de carácter incidental. En este cuadro podemos observar algunos ejemplos de microorganismos dependiendo la corriente y la subdivisión. Tenemos los que son de oxidación de sulfuro. En el caso de los desasimilatorios podemos ver que se encuentra Thiobacillus, que pues es una bacteria gram negativa y es de las más estudiadas para este proceso. Está lo que es Ligiatoa, que pues vive en entornos ricos de azufre, y pues otras bacterias incoloras de azufre. En el asimilatorio se encuentran lo que son bacterias moradas o púrpuras y verdes. Está lo que es Chromatium, que es una bacteria gram negativa, que pues es una bacteria púrpura de azufre. Y está Theospirillum chlorobium, que es una bacteria verde de azufre. De carácter incidental están lo que son muchos heterótrofos. Igual, están lo que son Pseudomonas, Micrococcus y Sphaerotilus. Para lo que es la reducción de sulfato, en la parte desasimilatoria podemos encontrar lo que es desulfovibrio desulfuricans, que normalmente se encuentra en suelos, aguas y heces de algunos animales. Igual lo que es Clostridium nigrificans, que vive igual en el suelo y puede causar lo que es los olores hediondos. En la parte asimilatoria, la gran mayoría de los microorganismos y plantas que son pues superiores, pues están pues, las plantas, las algas, hongos y procariotas. Y en las de carácter incidental están lo que son algunos hongos y bacilos. En la literatura señalan que esta última subdivisión no es del todo certera, pero pues aún así incluyen lo que son algunos bacilos y aerobacter. Siguiente, por favor. Bueno, les voy a hablar acerca de la reducción de sulfato. Aquí podemos observar igual las tres subdivisiones que mencioné anteriormente. Primero, en el desasimilatorio. Bueno, en el aceptor de electrones es el sulfato y los donantes de electrones son las sustancias orgánicas o el hidrógeno. Lo que son los productos de reducción, como es el ácido sulfúrico, y los de oxidación, como pueden ser el acetato, el CO2 y el H2O, se van a excretar. Este proceso es llevado a cabo por bacterias estrictamente anaeróbicas. Ocurre en ambientes anóxicos donde hay pues, sulfato disponible. La mayoría de las especies bacterianas de la reducción desasimilatoria de sulfato son quimiorganoheterotróficas. Esto quiere decir que van a depender de compuestos orgánicos de carbono como donante de electrones. Estas bacterias, junto con las metanogénicas, son considerados de los más importantes de los consumidores de compuestos orgánicos anaeróbicos y que pues, normalmente se encuentran en lo que son ambientes acuáticos.
Algunas de las bacterias también pueden ser quimiolitotróficas, o sea que son capaces de crecer con sulfato, hidrógeno molecular y dióxido de carbono. La mayoría de estas bacterias se van a encontrar en lo que son estuarios, lodos intermareales, marismas, algunos lagos, sedimentos, y igual puede ser aguas residuales. En general, el metabolismo de estas bacterias va a consistir en una activación, la cual va a ser catalizada por la ATP sulfurilasa para poder formar lo que es el APS, y de dos pasos reductores. Uno va a ser catalizado por la APS reductasa y el otro por la sulfito reductasa hasta sulfuro de hidrógeno. Es importante también mencionar que la mayoría de las bacterias productoras de sulfato también pueden reducir lo que es el sulfato y el tiosulfato. Ahora, para la parte asimilatoria, en este proceso, el sulfato sirve como bloque de construcción más que como una fuente de energía. Los microorganismos y las plantas van a absorber el sulfato en pequeñas cantidades para que éste pueda servir como componente del material celular. Esto quiere decir que van a incorporar sulfato para poder cubrir necesidades del azufre para la biosíntesis. Por último, el de carácter incidental. Incidental realmente se va a referir a que posee poca importancia respecto de otra. En este caso, la reducción a ácido sulfúrico libre no va a satisfacer necesidades energéticas de la célula ni va a contribuir a la formación de bloques de construcción. Realmente este proceso se considera de muy poca importancia para lo que es este ciclo. Siguiente, por favor. Bueno, está. Por otro lado, pues tenemos la oxidación del sulfuro, que es la contraparte de nuestra reducción. Pues muchos microorganismos no pueden aprovechar al sulfuro cuando está en su forma reducida. Esta oxidación también puede subdividirse en los tres mismos tipos que habíamos visto anteriormente. La desasimilatoria se lleva a cabo con bacterias incoloras del azufre, oxidaciones de azufre en compuestos que lo contienen, como pueden ser, ¿cómo se llaman? Los aminoácidos aminoácidos que se liberan de metabolismo microbiano, transformación de hidróxido de azufre. Los thiobacillus son la especie más conocida de bacterias que oxidan el sulfuro. Ácido sulfídrico o sulfuro de hidrógeno, chamacos. Sí, perdón, es que hay muchos compuestos acá, yo se me revolvió. Sí, también Perla por ahí ácido sulfídrico. Se me tropezó. Perdón. Bueno, de los thiobacillus, del género Thiobacillus, todos los microorganismos conocidos de este género son aerobios. Por dar un ejemplo, el Thiobacillus de nitrificans utiliza el ácido nitroso y oxígeno molecular como aceptor de electrones. Muchos de estos microorganismos tienen que competir en la oxidación química, pero debemos recordar igual. Perdón. Como existen estos microorganismos en los ambientes que ya habíamos visto anteriormente, que son ambientes reducidos, ambientes extremos, la competencia que hay entre los microorganismos pues es muy alta porque el sustrato es limitado. Muchos de esos microorganismos también existen como... Estos microorganismos tienen un rol esencial dentro de los ecosistemas en los que están localizados. No sé si me explico con esto, porque si existen en un lugar limitado, con sustrato limitado, significa que los residuos que liberan deben ser aprovechados por otros microorganismos. Entonces, si estos microorganismos oxidan el sulfuro,
los microorganismos que vimos en la diapositiva anterior van a tomar este sulfuro oxidado y lo van a reducir dentro de su propio metabolismo. De esta manera, cuando saquen sus residuos metabólicos, estos residuos igual van a ser utilizados por microorganismos que los van a oxidar y los van a regresar al medio. Y así se hace de esta manera se hace lo que viene siendo un ciclo. De manera asimilatoria, tenemos igual que se realiza sobre todo en condiciones anaerobias. Estas bacterias fotosintéticas, estas bacterias son fotosintéticas. Esto quiere decir que pues estas no se encuentran en las profundidades de los océanos. Este tipo de bacterias se encuentra sobre todo en los lagos de ácido sulfúrico que existen en volcanes. Existe el ácido sulfídrico y el azufre existen como agentes reductores y donadores de electrones. Sirven sobre todo en reacciones intermedias dentro del metabolismo de las bacterias. Y pues como oxidación incidental del sulfuro tenemos que las levaduras, los mohos y algunos géneros algunas especies de Pseudomonas, Micrococcus y Leucotrix realizan este tipo de oxidaciones de manera secundaria en su metabolismo. Es decir, que no obtienen energía de este tipo de reacciones, pero sí los requieren para realizar otro tipo de procesos metabólicos. Pues también la oxidación del sulfuro se puede encontrar en mecanismos de desintoxicación de varias especies de seres vivos. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, aquí se debe comprender un poco, aquí ya, es que si se hicieron un poco bolas con la explicación anterior, aquí ya sí se puede ver con más claridad, creo yo, sí está más claro lo que se quiso decir. Porque tenemos, en este esquema, tenemos en la parte superior las reacciones que se dan en condiciones óxicas y en la parte inferior las que se dan en condiciones anóxicas. Aquí podemos ver que se involucra al DMS y al DMSO como ejemplos de estados de oxidación del azufre, porque el DMS y el DMSO son sustratos muy importantes cuando se quiere estudiar el ciclo del azufre en los mares. Lo que se suele hacer es medir las concentraciones de DMS y DMSO, porque estos son compuestos orgánicos del azufre, el dimetil sulfóxido y el sulfuro de dimetilo. Entonces, tenemos que, pues si partimos digamos, del azufre elemental, el azufre elemental lo podemos oxidar y esta forma oxidada del azufre puede ser asimilada puede ser asimilada por microorganismos y ser integradas en grupos de proteínas. Estos grupos de proteínas suelen ser la metionina y la cisteína, que son los grupos azufrados son los aminoácidos azufrados cuando estos aminoácidos son procesados y requieren ser desechados, tenemos una desulfurilación que los lleva a un estado reducido. Este estado reducido, a su vez, puede ser reasimilado por otro tipo de microorganismos que lo va a regresar a un estado oxidado. Entonces tenemos que hay muchos caminos por los cuales pueden ir nuestros compuestos en diferentes estados de oxidación, y ya sea para obtener energía o para generar aminoácidos necesarios para la estructura de los mismos microorganismos. El azufre está presente en todas sus formas, ya sea oxidado, reducido o elemental. Siguiente diapositiva.
Bueno, ya para sintetizar la información, se presenta este diagrama donde se muestra de una manera más general los pasos más importantes del ciclo de azufre. Se puede ver que debajo de cada paso se presentan ejemplos de las bacterias o microorganismos que llevan a cabo estos procesos. El paso 1 es la descomposición de compuestos orgánicos y como se puede ver en este paso se da una degradación de proteínas ocasionando la liberación de aminoácidos que contienen azufre. Ocurre también una reducción de sulfatos a ácido sulfídrico. El segundo paso es la oxidación de sulfuro de hidrógeno elemental, que como se indica el nombre, el sulfuro de hidrógeno del paso anterior, el ácido sulfídrico del paso anterior se oxida y se obtiene azufre elemental. El paso número 3 es la oxidación de azufre elemental. En este paso lo que ocurre es que se da la oxidación del azufre elemental del suelo, convirtiéndose este en sulfato por las bacterias quimiolitotróficas y de esta manera puede ser utilizado por las plantas. Y el último paso sería la reducción de sulfatos, donde primero los sulfatos se convierten en sulfitos usando ATP y luego estos sulfitos se van a reducir a ácido sulfídrico. Y pues de nuestra parte eso sería todo. Gracias. Gracias, chicos. ¿Alguna pregunta, muchachos, que tengan para sus compañeros? Habían mencionado que el azufre se puede encontrar en sedimentos como o cómo se volvieron almacenes de compuestos azufrados. Bueno, esto tiene más que ver con geología que con bioquímica, porque si bien los compuestos azufrados se fueron sedimentando, por ejemplo, en pirita, y se fueron a los fondos marinos, la forma en la que se encuentran estos minerales en tierra es que las placas tectónicas fueron desplazando los minerales sedimentados del mar a placas que estaban en zonas subcontinentales. Y cuando se genera un volcán, estos minerales que están en la parte subcontinental se ven expulsados. Entonces, de esta manera podemos explicar el movimiento de minerales sedimentados marinos en la Tierra. Ah, ok. Gracias. ¿Alguien más, chicos? Es en la parte igual, en la parte del inicio, cuando eran de bacterias... Se escucha muy lejano, Sapier. Ya escuché mejor. O sí, sigue escuchando lejano. Te escuchas como que con eco. ¿Y ahora? Igual, perdón. Creo que es mi internet, porque hay mucha gente en mi casa, así que creo que no. Está difícil. ¿Se sigue escuchando muy mal? A ver, intenta hablar, a ver qué tanto te captamos. Okay. En la parte de la prehistoria, ¿por qué se sedimentaba? O sea, ¿es insoluble o algo así los compuestos reducidos? ¿O eran los compuestos oxidados los que se sedimentaban? Ok. Bueno, es que ahí pues no, realmente hay un paso intermedio entre los desechos oxidados que se generaban al momento de realizar el metabolismo y la generación de compuestos sedimentados. Es un proceso más largo y la verdad sentimos que no encajaba muy bien aquí porque no tiene tanto que ver con bioquímica. Y de hecho esa generación de compuestos sedimentados también ayudaba a liberar oxígeno. Pero es un paso intermedio. O sea, no inmediatamente de que se liberan los compuestos de las bacterias se sedimentan, sino que tienen una serie de reacciones porque los compuestos azufrados son muy reactivos a la luz, sobre todo a luz de alta intensidad. Y pues existían este tipo de reacciones en la parte prehistórica. Okay, y así se formaban estas compuestas. Sí, no era por el compuesto.
Ajá, no es que directamente la bacteria se sedimente, sino que las bacterias favorecieron esta sedimentación. Ah, ok. Gracias. ¿Alguien más, chicos? Gabo, a mí una de tus diapositivas no me quedó clara. Es la diapositiva, bueno, no sé el número, pero es de esa, justo esa, porque en la parte desasimilatoria dice Stiobacillus es de las más conocidas y pones todos son aerobios. Stiobacillus de nitrificans usa nitratos y oxígeno como aceptor de electrones anaerobio. No entiendo por qué si todos son aerobios, o sea, o por qué pones entre paréntesis anaerobio. Uy, ese creo que fue un error. Ok. Sí, porque dice oxígeno como aceptor de electrones, entonces tiene que ser aerobio. No, se me pero pasó, de todas maneras, si tiene nitratos como aceptor de electrones, ya no es aerobio, ¿no? Sería facultativo. O sea, de Thiobacillus, todos son aerobios, pero de nitrificans puedo utilizar también nitratos como aceptor de electrones. ¿Eso es lo que creo que quieres decir o estoy de manera incorrecta? Porque por eso es la especie, ¿no? De nitrificans, porque puede utilizar los nitratos como aceptor de electrones y ahí ya no sería aerobio o sería aerobio pero facultativo, ¿no? Sí, creo que fue un... Sí. Probablemente sea... Sí. Sí, creo que en lo que me confundí fue que como tiene las dos, tiene que tenía modalidad de esto de aerobia y anaerobia. Por eso me fui con el concepto de que todos eran aerobios, porque todos podían subsistir en presencia de oxígeno. Pero sí tendría que ser anaerobio facultativo. Exactamente, todos serían aerobios, nada más que tiene la capacidad también de resistir anaerobiosis porque puede utilizar nitratos como aceptor de electrones, ¿no? Me imagino que eso es lo que quieres decir, más no estoy segura. Sí. ¿Sí? Sí, era eso. Okay. Se nos fue. Disculpa. Sí, no hay problema. ¿Alguien más, chicos? Disculpen, ¿me pueden repetir otra vez, por favor? ¿Qué es lo de incidental? No me quedó de todo claro. Es que existen procesos que no son... Ay, perdón. No, continúa. No, ya, que no sea Gabo, ya escuchamos mucho a Gabo. Bueno, realmente lo que es incidental es, bueno, lo que yo entendí, lo que más o menos encontramos eran que son procesos que realmente no van a tener mucha importancia por lo mismo de que no se utilizan para poder satisfacer necesidades energéticas y tampoco para poder formar, o sea, para que sirva para la biosíntesis y todas esas cosas. O sea, realmente, por eso incluso lo que encontramos en la literatura, como que dicen que no es tan certero para algunos, porque realmente no saben si realmente algunos microorganismos, qué microorganismos pueden realizar esto de que no lo utilicen ni para, o sea, para ellos mismos, por así decirlo. Bueno, yo eso entendí. No sé, Gabo, ¿qué opina? Gabo o alguna otra de las chicas, Fernanda, Vale. Pues como dijo Perla, o sea, incidental se refiere a que posee poca importancia respecto de otra
básicamente lo que dijo Perla. Ah, ok. Entonces los microorganismos que están reportando allá en la tabla, como pseudomonas y micrococcus, o sea, metabolizan el sulfuro, pero no es la principal ruta que utilizan normalmente. ¿A eso se refiere? Yo, desde mi punto de vista, son microorganismos que no están especializados en eso, Anita, como Thiobacillus, que está especializado en hacer un tipo de reacciones. Los incidentales pueden hacerlo en alguna ocasión bajo determinadas condiciones, pero no es porque su metabolismo es muy diverso y pueden hacer este tipo de reacciones, pero no es su especialidad y no lo hacen todo el tiempo. Eso es lo que yo me imagino con incidental. ¿Okay? Ok, ya me queda mucho más claro. Gracias. De nada. ¿Alguien más, chicos? Aquí, disculpe, de casualidad, ¿saben cuáles son los pigmentos que se utilizan para la reducción de estos compuestos? ¿Puedes repetir tu pregunta? Casi no se escuchó. O bueno, creo que yo no la escuché. Los pigmentos que se utilizan durante este tipo de reducciones. Reducción de sulfato. Sí, porque bueno, así el semestre pasado habíamos estudiado sobre las bacterias verdes del azufre, ¿no? Unas que se encontraban debajo de las profundidades del mar, pero sigue siendo clorofila, algún tipo de clorofila. Pues tengo entendido que, por ejemplo, las bacterias púrpuras del azufre son bacteria clorofila, me parece, lo que utilizan para realizar sus procesos metabólicos. Sí, es una fotosíntesis anoxigénica. Los chicos que nos dieron la clase, que fue el miércoles pasado, nos pueden decir los pigmentos, ¿no? Ustedes igual que lo vieron, que sí incluye bacterioclorofila. ¿Qué otros, chicos? ¿O es el único que es diferente? Pues sí, son bacterias púrpura y verde del azufre, si no mal recuerdo. Sí son bacterioclorofilas y son la A y la B principalmente que utilizan. Ok, gracias. ¿Alguien más? De nuevo se los vuelvo a preguntar, igual que se lo hice al equipo de Anaí, ¿cómo podemos encontrar este ciclo biogeoquímico? A través de profundidades del mar, a través, que sea en cuestiones verticales, si analizamos columnas, por ejemplo, de aguas, tierra y de tierras más profundas, o también se puede encontrar de manera horizontal en grandes extensiones de algún ecosistema. Pues de manera horizontal puede ser con la descomposición. La descomposición es parte del ciclo del azufre. Uh-huh. Cuando se descompone un animal o una planta, pues tenemos las levaduras y los mohos que pueden consumir sus compuestos azufrados. Uh-huh. Y cuando nosotros llegamos a consumir algún tipo de no sé, los champiñones, por ejemplo, que son
que son hongos y absorben este tipo de compuestos por medio del suelo, nosotros igual podemos consumir el azufre y lo asimilamos a nuestro sistema. Sobre todo yo creo que sería con los aminoácidos, porque como no tenemos capacidad de oxidar o reducir azufre, pues nosotros estaríamos consumiendo compuestos que contienen subproductos de estos ciclos, como pueden ser estos aminoácidos. Pero también estamos eliminando, ¿no? También nosotros eliminamos y eso pasa a agua, subsuelo, y de ahí las bacterias lo pueden consumir, ¿no? Sí. Por ejemplo, una eliminación, posiblemente en heces fecales estemos eliminando aminoácidos azufrados y eso va a ser consumido por bacterias, ¿no? Sí. Que vayan a oxidar estos grupos sulfidrilo y formen sulfatos y así se empiecen a formar el ciclo del azufre, aunque a lo mejor no cercano a nosotros, pero en otros sitios, o sea que pudiera ser de manera horizontal, ¿no? Aunque es difícil, por ejemplo, nosotros hemos modificado mucho los ecosistemas, es diferente a una planta que crece en un jardín y que cuando se muere la hoja cae al suelo y la hoja se descompone por hongos y de ahí captan los aminoácidos y obviamente pues están en la tierra. También hay bacterias que van a utilizar estos grupos sulfidrilo y si se van más profundo, pues ya empiezan microorganismos anaerobios y empieza todo el ciclo del azufre, ¿no? Porque entonces hay procesos asimilatorios por ahí y después pueden generar aminoácidos o excretar aminoácidos que vuelve a captar la planta. Y ahí sí se puede hacer un ciclo a lo mejor profundo y más pues digamos, más redondo, si lo quieren denominar así, porque en un mismo sitio se están llevando todos estos procesos, ¿no? A lo mejor de manera profunda, pero se están llevando. En cuanto a nosotros, pues es más complejo porque nuestros desechos normalmente no se quedan ahí, sino, por ejemplo, hablando de una ciudad, los desechos van a canales, a aguas y pues eso se vuelve un ciclo del azufre bastante complejo, ¿no? Sí, igual por causas antropogénicas. Por ejemplo, estábamos leyendo que quemando combustibles fósiles se libera mucho dióxido de azufre al aire. Y eso lo que hace es que desplaza el ciclo del azufre el mar se desbalancea el ciclo del azufre. Y no se genera tanto, no se desacidifica el mar como debería. No se libera todo el DMSO, no se libera en forma de DMS. Y como que se alteran los ecosistemas de esa manera. Exactamente, y luego empezamos a ver cosas raras, como que hay mucho sargazo, o como que vienen mareas rojas, o cosas por el estilo, por todas las cuestiones ciclos biotales, ¿no? ¿Alguna duda o comentario, muchachos, adicional? No. ¿No? Bueno, pues si no hay ningún otro comentario, entonces les damos una Sabdiel quiere decir algo. ¿Qué pasó? En la parte que tenía una duda de las teobacilos dendríficas, no sé si también lo que se quería decir, Gabo, es que según yo todas esas, o sea, los teobacilos viven como en la interfase aeróbica-anaeróbica, porque siempre están compitiendo con el oxígeno. Y en sí muchas veces sí son anaerobias, pero solo usan tiene como una parte de la membrana solamente para el oxígeno. Supongo que si a falta de oxígeno también pueden usar el nitrógeno para empezarlo a reducir. No sé si es lo que también lo que quería decir, o era la palabra anaerobia la que causaba duda a usted.
O sea, es más o menos la conclusión que habíamos llegado, ¿no? Que son aerobios, pero que, por ejemplo, en el caso de nitrificans, puede utilizar nitratos también como, tiene la posibilidad de utilizar como aceptor de electrones tanto el oxígeno como los nitratos, y pues es más versátil por lo mismo, ¿no? Sigue siendo aerobia, pero ya se convierte en facultativa, ¿no? Sí, gracias. Bueno, chicos, si no hay otro comentario, entonces vamos a darles un aplauso a sus compañeros. Muy bien, y entonces vayamos con el último equipo de esta sesión, que es, ¿de quién, perdón? Diana, Alejandra. Dianita. Perdón, Dianita. Es que necesito ver ok, vamos a hablar del ciclo del carbono y ese nos los va a exponer el equipo de Diana. Buenas tardes, compañeros. Vamos a hablar del ciclo del carbono y pues el equipo está conformado por Yanice, Diana, Alejandro O, Carol, a su servidora, y Valeria Olivarri. Ya podemos empezar. Bueno, el ciclo del carbono es parte de los ciclos biogeoquímicos y también para entenderlo hay que saber que existen nutrientes fundamentales para la vida que son reciclados por microorganismos y macroorganismos, y para cada nutriente en concreto dominan las actividades de origen microbiano. Y entender cómo funcionan estos ciclos microbianos son importantes para la agricultura y también para la salud global de la vida vegetal sostenible. Y las principales áreas de interés en el ciclo de carbono es conocer la magnitud de los depósitos de carbono en la Tierra, la velocidad que tienen del reciclado del carbono dentro de los reservorios y entre reservorios distintos, y también cómo se acopla el ciclo del carbono a los ciclos de otros elementos nutritivos. Y también destacan dos gases principales que son el dióxido de carbono y el metano, porque son los principales componentes del ciclo y también son los de mayor impacto en la actividad humana del ecosistema global. Y bueno, aquí podemos ver un esquema general del ciclo del carbono. El ciclo del carbono, recircula en forma de CO2 por todos los reservorios principales de carbono en la Tierra, como en la atmósfera, el medio terrestre, el mar, los ambientes de agua dulce, sedimentos y la biomasa. Como podemos ver, los animales y los microorganismos por medio de la respiración pues producen CO2 y también por las actividades humanas debido a los combustibles fósiles. También las plantas aprovechan el CO2 por parte de las plantas Perdón, se fue un ratito el sonido. Es la internet. Bueno, puedo volver a repetir. No sé en qué parte se quedaron o vuelvo a explicarlo todo. Bueno, como... Perdón, se fue antes de que dijeras combustibles fósiles. Ok, gracias. Bueno, de los combustibles fósiles se produce CO2 atmosférico que se da por las actividades humanas y también las plantas terrestres aprovechan el CO2 por medio de la fotosíntesis. De esta forma igual las plantas son comida para los animales y de esta forma recircula también el CO2. Ahora, en el océano, el CO2 llega disuelto y es fijado por fitoplancton y también por plantas acuáticas. De igual forma, estos sirven como alimento para los animales acuáticos y los animales acuáticos también por medio de la respiración pues producen CO2. En el océano, cuando no se da el aprovechamiento de estos, se sedimentan, o sea, después de su muerte y pues se van al fondo. También es importante porque todos los ciclos de nutrientes se enlazan de alguna manera con el ciclo del carbono.
Y en el caso de nitrógeno es también especial porque además de agua, el carbono y el nitrógeno constituyen la mayor parte de masa de organismos vivos. Y en el caso del oxígeno están estrechamente conectados, ya que en la fotosíntesis oxigénica se retira el CO2 y se produce O2, mientras que en los procesos respiratorios se producen CO2 y se retiran O2. La siguiente, por favor. Bueno, pues primero que nada, los reservorios son aquellas partes del ciclo donde el compuesto químico se encuentra en grandes cantidades por largos periodos de tiempo. Los mayores reservorios, como ya se mencionó, constituyen a los sedimentos, y las rocas. Sin embargo, este intercambio de carbono es muy lento. Esto significa que la descomposición microbiana es el mayor aportador de CO2 a la atmósfera. La descomposición microbiana o materia orgánica muerta es también conocida como humus. El humus es una sustancia presente en la naturaleza. Tiene origen de la descomposición causada por organismos y microorganismos, principalmente hongos y bacterias. Es parte del suelo, es un color negro o café oscuro. Esto es debido a la gran cantidad de carbono que tiene y estimula la absorción de los nutrientes. Como ya sabemos, nuestra huella ecológica ha alterado enormemente el ciclo, ya que, como todos sabemos, al quemar los combustibles fósiles se libera a la atmósfera excesivas cantidades de dióxido de carbono, la cual pues, es la principal responsable del calentamiento global. Pues el CO2 impide que el calor del sol salga hacia la atmósfera y pues eso produce unas altas temperaturas, las cuales, como dato, muchos investigadores están tratando de estudiar si la actividad microbiana que se verá afectada a estas altas temperaturas va a cambiar, y si va a cambiar, si va a ser favorable o desfavorable para nosotros. Siguiente, por favor. Gracias. Y bueno, de manera general, en el ciclo del carbono se retira el CO2 de la atmósfera, principalmente por la fotosíntesis de las plantas y de organismos marinos. Y esta vuelve a la atmósfera por la respiración de los animales y microorganismos que viven organótrofos. Y más adelante mis compañeros les van a explicar más a detalle este ciclo. Bueno, yo les voy a hablar sobre el ciclo redox del carbono. Y antes de entrar directamente con él, es necesario saber que en la Tierra, los compuestos orgánicos que son sintetizados biológicamente proceden de la fijación del dióxido de carbono. Solamente por los organismos fotótrofos y quimio-litótrofos. Sin embargo, la mayor parte de los compuestos orgánicos derivan de la fotosíntesis. Es por esto que los organismos fotosintéticos son los que se encuentran en la base del ciclo del carbono. Abundan en hábitats donde hay luz disponible porque pues, son organismos que necesitan de la luz. Se dividen en dos grupos principales, las plantas y los microorganismos. Las plantas predominan en los ambientes terrestres y los microorganismos en ambientes acuáticos. Siguiente, por favor. Bueno, ya entrando al ciclo redox del carbono, para entender el diagrama, primero las flechas rojas indican reducciones y las amarillas oxidaciones. También el diagrama básicamente va a comparar los procesos autótrofos y los heterótrofos. Y vemos que se divide en dos partes. La parte superior es en presencia de oxígeno y la parte inferior es en ausencia de oxígeno. Vamos a empezar con la conversión del dióxido de carbono en materia orgánica por la fijación fotosintética del dióxido de carbono dirigida por la luz en los organismos quimio-organótrofos y por la fotosíntesis oxigénica. Entonces, estos organismos producen materia orgánica para que los organismos heterótrofos puedan hacer la respiración y la conviertan a dióxido de carbono. Bueno, esa es la segunda etapa. Ahora también vemos que está este proceso en ausencia de oxígeno. En ausencia de oxígeno se convierte el dióxido de carbono en materia orgánica por medio de la cetogénesis y la fotosíntesis en oxigénica. Esta materia orgánica puede regresar a dióxido de carbono en una oxidación por la respiración anaeróbica y la fermentación.
Sin embargo, también se puede convertir la materia orgánica a metano por el sintrofismo asistido de la metanogénesis. El sintrofismo asistido se va a explicar un poco más adelante, pero básicamente consiste en la actividad cooperativa de organismos fermentadores. La metanogénesis, pues ya hemos visto en unidades pasadas que se trata de la reducción del dióxido de carbono con el hidrógeno, o también puede ser por la descomposición del acetato en metano y dióxido de carbono. Por eso vemos que está unido a dos líneas. El metano que se produce en los hábitats anóxicos es insoluble, pero se difunde en los ambientes óxicos y se oxida a dióxido de carbono por la metanotropía. Básicamente lo que nos quiere decir el diagrama en sí es, aparte de comparar los procesos, que el dióxido de carbono pues literalmente completa un ciclo. Y para que se acumulen los compuestos orgánicos, la velocidad de la fotosíntesis debe superar la respiración, es decir, que debemos producir más materia orgánica de la que se consume. Siguiente diapositiva, por favor. Respecto a la contribución de la acumulación de materia orgánica, es mayor la que se produce por los fotótrofos oxigénicos que los fotótrofos anoxigénicos y los quimiolitótrofos. La razón es que los fotótrofos oxigénicos tienen el reductor usado es el agua y se considera básicamente una fuente limitada. Siguiente, por favor. Hidratos de carbono. Estos hidratos de carbono vienen siendo una acumulación o fuentes de carbono que vienen siendo metano, moléculas de metano congelado. Estos se producen por las altas presiones y las bajas temperaturas. Además, es causada por los microorganismos metanógenos. Estos microorganismos, al producir metano, no es solo liberado a la atmósfera ni es absorbido por utilizado por otros microorganismos, sino que pueden llegar a almacenarse en estas fuentes que están debajo de las capas de la Tierra. Estos hidratos de carbono de metano son útiles para las áreas de emanaciones de frías. Estas emanaciones frías son lechos marinos donde se encuentran microorganismos como las arqueas o bacterias extremófilas que utilizan el metano o incluso el azufre para crecer o obtener energía. Este metano tiene que ir liberándose poco a poco para que estos microorganismos los utilicen, ya que si se llega a liberar en una gran rapidez, puede llegar a matar al 70% de los animales en la Tierra, como ya ha sucedido antes de que existiera el humano. También se dice que se sabe que el metano es mucho más potente o energético que el dióxido de carbono, a pesar de que no se encuentre en gran cantidad en la atmósfera, como sucede con el dióxido. Por eso se ha ido evaluando si estas fuentes de metano pueden ser sustitutos del petróleo o el gas, ya que son más energéticos. Sin embargo, el conseguir estas moléculas es muy difícil, ya que una sola vibración, si estas se encuentran se encuentran muy delimitadas del agua, de estas capas de agua, por una capa fina de tierra se encuentran delimitadas. Si es por un descuido, pueden llegar a ser liberadas, pues como ya he mencionado, pues pueden matar a muchas especies marinas u otras especies. Además de que puede llegar a afectar más al calentamiento global, pues como se sabe, el metano también es uno de los gases invernaderos. Estas fuentes de hidratos de carbono se encuentran en pequeñas proporciones en la Tierra, mayormente en los polos árticos o debajo de los sedimentos marinos.
Ok, entonces como ya hablaron otros equipos y nuestro equipo sobre los ciclos biogeoquímicos, vimos que es útil poder estudiar estos como ciclos separados. Sin embargo, en condiciones naturales realmente estos ciclos se encuentran entrelazados y los cambios en uno pueden afectar a otros. A esto se le llama que son ciclos acoplados. Especialmente los ciclos del carbono y del nitrógeno tienen una relación muy importante debido a que estos se encuentran presentes en gran parte dentro de los organismos vivos. Entonces, su interacción es importante y por lo tanto en el libro encontramos un ejemplo donde nos muestran cómo interaccionan estos ciclos en una parte. Ahora, como ya nos mencionaron, la fijación de CO2 es conocida como la producción primaria y se encuentra controlada principalmente por la cantidad de biomasa fotosintética y por la disponibilidad de nitrógeno. Entonces, en el ejemplo que vemos en pantalla, vamos a manejar dos flechas. La verde, que significa que aumenta el proceso señalado, y la roja, que significa que disminuye el proceso señalado. Por lo tanto, que si tenemos una alta concentración de compuestos de carbono, va a existir una alta fijación de nitrógeno molecular. Como ya hemos visto la clase pasada, debido a las bacterias que pueden realizar esta fijación de nitrógeno. Ahora, en caso de que hubieran una baja cantidad de compuestos de carbono, la fijación de nitrógeno disminuiría. Y si disminuye la fijación de nitrógeno, entonces también disminuye lo que es el reservorio de compuestos nitrogenados disponibles para los organismos que realizan la producción primaria. Ahora, tener una alta cantidad de amoníaco estimula, como ya vimos, la producción primaria, pero afectan a la fijación de nitrógeno. Como habíamos visto, la fijación de nitrógeno es un proceso energéticamente muy demandante, por lo tanto, si hay una gran cantidad de por ejemplo, amoníaco, disminuiría la fijación de nitrógeno. Ahora, la fijación de nitrógeno estimula lo que es la nitrificación, que como lo habíamos visto, me parece que en el tema de quimiolitrotropía, pues es la oxidación del amoníaco. Ahora, el amoníaco, como vemos, el nitrato, como vemos, estimula la fijación, la producción primaria, debido a que el nitrato es un compuesto que es muy asimilable por las plantas. Y a su vez también estimula la desnitrificación, que como ya vimos puede ser llevada a cabo por pseudomonas, si no me equivoco. Entonces esta desnitrificación es perjudicial para la producción primaria, debido a que elimina de la tierra los compuestos de nitrógeno que son necesarios para poder llevar a cabo esta producción primaria. Entonces, en realidad lo que nos quiere decir este diagrama es que los ciclos biogeoquímicos no son ciclos separados, sino que se encuentran entrelazados y mantienen un equilibrio entre las entradas y salidas de estos materiales. Siguiente, por favor. Sintrofismo y metanogénesis. Como ya se había mencionado, el sintrofismo pues es la interacción o cooperación de varios microorganismos para la degradación anaeróbica de compuestos orgánicos. Por ejemplo, la celulosa. La celulosa es un polímero complejo que no todas las bacterias pueden llegar a utilizar. Por eso es importante que la hidrolicen las bacterias celulóticas para conseguir monómeros como la glucosa, que ya es de fácil acceso para más bacterias, que vienen siendo los fermentadores primarios. Esta glucosa por los fermentadores puede llegar a producirse acetato, como ya sabemos, o
hidrógeno molecular, dióxido de carbono, propionato, butirato, succinato y alcoholes. Como se puede ver en el diagrama, estos compuestos pues fueron divididos en 3 grupos, correspondiente a qué microorganismos los pueden utilizar, los pueden degradar. Por ejemplo, el acetato puede ser degradado por los metanógenos para la producción de metano y dióxido de carbono por medio de metanogénesis. El hidrógeno molecular y el dióxido de carbono pueden ser utilizados por los acetógenos por medio de la cetogénesis para la producción de acetato, que también va a ser utilizado por los metanógenos. Este metano, pues ya lo habíamos mencionado, va a llegar a ser utilizado por los metanótrofos y pues todo se vuelve un ciclo para producir dióxido de carbono y se siga el ciclo de carbono. El problema ya viene siendo con estos, que es el propionato, butirato y los alcoholes. Este puede llegar a ser degradado solo por las bacterias sintróficas o fermentadores secundarios. Estos van a llegar a degradarlos en acetato y hidrógeno molecular y algunas veces dióxido de carbono, que ya después puede ser utilizado por los metanógenos. Estas bacterias sintróficas no pueden llegar a crecer en cepas puras, en cultivos de cepas puras, ya que el hidrógeno molecular que ellos producen no les permite seguir creciendo. Por lo tanto, siempre tienen que estar dependiendo de otras bacterias como las metanógenos o los acetógenos para poder sobrevivir. Algunos ejemplos de estas bacterias vienen siendo las Syntrophomonas wolffei, que utilizan ácidos grasos de 4 carbonos o de 8 carbonos y producen acetato, hidrógeno molecular y algunas veces dióxido de carbono. Este dióxido de carbono, para que se produzca, depende de cuántas moléculas de carbono tenga el ácido graso. Si es una de cadena impar, pues el carbono sobrante o el impar es utilizado para producir dióxido de carbono y ya los carbonos pares pues para producir acetato. La Syntrophobacter wollini utiliza el propionato para producir acetato, hidrógeno molecular y dióxido de carbono. Y la Syntrophus gentinae utiliza compuestos aromáticos como el benzoato para producir acetato, hidrógeno molecular y dióxido de carbono. Como ya se ha mencionado, pues estos vienen siendo los productos generales y obligatorios que normalmente producen, que es el acetato, hidrógeno molecular y dióxido de carbono. También cabe mencionar que estas bacterias son las causantes de que se provoque energía en todo el sistema, ya que los metanógenos y los acetógenos pues necesitan energía para poder realizar sus reacciones, por eso utilizan hidrógeno molecular. Y pues para que esto se dé, pues gracias a los sintróficos, que ellos producen hidrógeno molecular, o sea, energía. ¿Alguna duda? ¿Ya terminaron, chicos? Sí, fue todo. Ok, gracias. ¿Dudas, chicos? ¿Comentarios? Sí, una pregunta. Cuando se refieren al paso de respiración, donde tienen el metano y luego si no me equivoco, se oxida hasta CO2, se refieren cómo utilizan el metano para producir ATP y al final el oxígeno es aceptor de electrones y sale como CO2. ¿A eso se refiere todo ese proceso de respiración? Hola, si te refieres al esquema general donde se ve que, o sea, los animales y los microorganismos por medio de la respiración, o sea, la exhalación, pues producen CO2, pues sí, es ese mecanismo en general. Ah, ok. Ok. Gracias.
Nada. ¿Alguien más? Tengo otra duda. Cuando dicen que se necesita producir más materia de la que se consumen, ¿esto afecta de alguna manera el balance de la vida? O sea, ¿o a qué se refieren de que se tiene que producir más materia de la que de la que los microorganismos consumen? Es para que se puedan acumular los compuestos orgánicos, o sea, que esté disponible para la respiración. Pero pues sabemos que hay muchísimos factores que afectan que se acumule y actualmente hay más aumento del dióxido de carbono que hace que haya una mayor retención de radiación infrarroja y así. Entonces, o sea, básicamente es como, así se lograría que se acumule, pero pues no es así. Ok. Gracias. ¿Alguien más? No sean tímidos. ¿Todo clarísimo? Yo tengo algo que no entendí muy bien, justo de esa parte. Mencionaron que los organismos oxigénicos van a contribuir más porque por el agua, supongo que porque es un donador de electrones y que porque es una fuente limitada. Pero no entendí a qué se referían. ¿Puedes poner la siguiente, Diana, por favor? No, dos después. Esa. Sí, es porque el reductor es el agua y, o sea, considera las fuentes de todos los demás organismos. Otros tienen el azufre, entonces, no sé. Se dice que es una fuente limitada y por eso pueden contribuir. O sea, ambos contribuyen, pero dado que ellos tienen una fuente que se considera limitada, es que tienen la mayor contribución. No sé si me expliqué. ¿Es ilimitada o ilimitada? Ilimitada. Ah, ok. Okay, ya. Gracias. Chicos, yo tengo una duda acerca del sintrofismo. Es una relación que se da entre dos tipos de bacterias. Es una relación metabólica, ¿no? Uno produce algo que el otro va a utilizar. Pero esto se puede aplicar en diferentes procesos, puede ser no nada más en este proceso, por ejemplo, de entre los fermentadores y las acetogénicas y las metanogénicas, por ejemplo, o puede aplicarse a otros procesos. O sea, tiene que ser una degradación anaeróbica de compuestos orgánicos, pero pudiera ser otro tipo de procesos. ¿Existe otro además de este? Sí, estuve leyendo que también es lo que sucede, esta centrofía sucede también en los rumen de las vacas, donde hay un montón de bacterias, pues van degradando la fibra de celulosa que consume la vaca. En el rumen es donde ocurre esta centrofía. Ok, perfecto. Entonces igual pueden haber algunos procesos sintróficos también en nuestro intestino, ¿no? En la microbiota que tenemos también en el intestino. Exacto. Porque son situaciones, ambientes anaerobios y pues hay degradación de compuestos orgánicos, ¿no? Entonces pueden presentarse relaciones sintróficas. Pero no es exclusivo de las bacterias que presentaste, ¿o sí? Porque me llamó la atención el género. La siguiente diapositiva, si la puedes poner.
el Syntrofomonas, Syntrophobacter y Syntrophus. El género prácticamente te está diciendo que es, bueno, creo yo que son bacterias que van a participar en sintrofismo, más no creo que sean exclusivamente estas las que participan. A lo mejor pueden participar otro tipo de bacterias, ¿no? Y tener relaciones sintróficas. Sí, solo que estas las pusimos de ejemplo, pues, ya que son las que degradan los compuestos, pues, que otras bacterias normalmente no pueden degradar, como el propianato. Son las que utilizan, pero sí podría haber más consideradas como sintróficas. Okay. Solo que estos fueron los ejemplos en este proceso. Ok, gracias. ¿Alguien más, chicos? ¿Todo completamente claro ya? Enrique, tú que siempre preguntas, Gabo, Sabdiel, sí, claro. Preguntones. Anita. Pues honestamente no me quedó para nada claro. Los ciclos que se están enlazando, el de nitrógeno y el de carbono, me dio mucho trabajo entender. Sobre todo las flechas, no entendía a qué se refería con aumento y disminución del proceso. Por ejemplo, empezando desde la parte de amonio, digamos que hay compuestos de... Bueno, empezamos con el nitrato. El nitrato, digamos que hay altos compuestos de nitrato en la tierra. Entonces las flechas verdes lo que te indican es un aumento en el proceso de desnitrificación. Como ves, hay un cuadrito gris que es desnitrificación al lado. Alto contenido de nitrato aumenta la desnitrificación. Así se lee. Y como compuesto molecular es la forma en la que está leyendo. Por ejemplo, compuestos de carbono, altos contenidos de compuestos de carbono aumentan el proceso de fijación del nitrógeno. En ese caso, pues no se ve el producto final, pero de la fijación del nitrógeno, pues como producto puedes tener. Pero así se le literal, de donde empieza la flecha, lees un proceso de y hacia donde apunta. Ok. Claro. Sí, son pares. O sea, por ejemplo, si ves compuestos de carbono, va para abajo, ¿no? Debajo dice fijación de nitrógeno y se va de nuevo a compuestos de carbono. No entiendo esas flechas. Primero, y otras están en gris y cuando están en rojo es porque bajan, ¿no? Ajá, disminuyen el proceso de producción de compuesto de carbono. Y como ya se ha dicho que el nitrógeno y el carbono pues influyen para estos compuestos que pues como ya se había mencionado, el nitrógeno y el carbono son esenciales para la producción de estos compuestos carbonados. Esto nada más es lo que esta flecha es la principal que señala la interacción de los dos procesos. Ya lo que viene siendo la señalización de fijación de nitrógeno y nitrificación, por ejemplo, entre más amonio, más nitrificación, es algo que ya se había explicado en el ciclo de nitrógeno. No sé si te acuerdas que había mencionado que entre más presencia de amonio, mayor va a ser la nitrificación. Esto es necesario. Ya lo demás, ya que las flechas que veas más relacionadas con la azul, que es la que señala la producción de compuestos carbonados, es ya donde se ve la interacción. Estas, pues, podrías decir, esta no interacciona directamente, sino de forma indirecta, ya que cuando se realiza, pues hay menos nitrógeno para producir estos compuestos carbonados, obviamente va a disminuir el proceso. Recuerda que el nitrógeno molecular no puede ser utilizado para la producción de estos compuestos o que ya se habían mencionado que son necesarios que haya más compuestos carbonados para que sea
se dé mejor el ciclo de carbono. No sé si me entiendes en eso. Debe haber más compuestos que dióxido de carbono y pues este nitrógeno pues no es útil para la producción de estos compuestos carbonados, por eso es señalado como incorrecta. Eso es más que nada lo principal, cuando no pueden ser utilizados directamente. No sé si te quedó más claro o te sigue confundiendo el diagrama. Ya me quedó mucho más claro. Gracias, Diana. De nada. ¿Alguna duda más, chicos? No, pues si todo lo demás está claro, les damos un aplauso a sus compañeros por el esfuerzo que hicieron y bueno, nos queda media hora. El siguiente tema que veríamos sería degradación de hidrocarburos y compuestos aromáticos por microorganismos. Este tema lo voy a presentar yo y lo veríamos el día de mañana. Nos queda nada más, chicos, analizar este tema de degradación de hidrocarburos y compuestos aromáticos. Nos queda también metabolismo secundario, que eso nos los va a presentar el equipo de Camila. Que yo espero que nos dé tiempo mañana a verlo. El próximo lunes nos tocaría analizar lunes. El próximo martes nos tocaría analizar biotransformaciones y posiblemente el miércoles, si vamos en tiempo, analizaríamos el último tema, que son comunidades microbianas, ¿ok? Entonces, pues prácticamente la próxima semana estaríamos, si es que todo va en curso y no nos tardamos más, puede ser el miércoles de la próxima semana o a más tardar el siguiente martes. Déjenme veo mi calendario. Ok, hoy estamos a martes 28, mañana veríamos hidrocarburos y metabolismo secundario. Si todo va bien, entonces el martes veríamos biotransformaciones y el miércoles veríamos comunidades microbianas. Entonces estaríamos terminando aproximadamente entre el miércoles 5 y el martes 12 de mayo las clases del curso y estaríamos listos para el último examen parcial, chicos. Y pues se terminaría el curso de bioquímica microbiana. ¿Cómo ven? Maestra, ¿vamos a hacer algún proyecto o algo así? Sí me gustaría más, sin embargo, no creo. Primero, porque ustedes me imagino que les van a dejar 80,000 proyectos y van a andar corriendo. Y cuando andan corriendo con muchas cosas, más que aprender, ese proyecto se convierte ya en un dolor de cabeza y ya ni lo entienden, ni lo saben, ni lo ven, ¿ok? Y tampoco quiero que se convierta en algo de eso, pero lo que sí, por eso no sé si vamos a terminar en esa fecha. Para el tema de biotransformaciones vamos a analizar artículos, para el tema de comunidades microbianas vamos a analizar artículos, y de ahí a lo mejor podemos hacer más discusión y ya ustedes hicieron ahorita sus presentaciones. Yo creo que lo podríamos dejar así porque este semestre ha sido muy pesado para ustedes y me imagino que el término de semestre va a estar terrible. Ahora bien, nos falta un examen parcial, pero ¿se acuerdan que les dije que les iba a hacer un examen global? ¿Se acuerdan? Sí. Sí. Entonces yo prefiero hacerles un examen global a dejarles un proyecto. Con estos temas de ciclos biogeoquímicos, creo que han puesto en uso mucho de los conocimientos que obtuvieron durante el semestre. Tuvieron que analizar varios procesos, quimiolitotropía, fotosíntesis, varios procesos tuvieron que analizar para poder
estas presentaciones. Entonces, yo creo que en este caso, en lugar de dejarles un proyecto que al final va a ser un dolor de cabeza para ustedes, nos vamos a presentar un examen global. Ok. Maestra, tengo dos preguntas. ¿Perdón? No sé si me escucho bien. Tengo dos preguntas. No te escucho bien, Anaí. Creo que es Bárbara. Sí, es Bárbara. Perdón, Bárbara. ¿Bárbara? Maestra. ¿Qué pasó? El chat está. Ok, tiene dos preguntas. Ajá. ¿Cuál es la primera? Sí, va a haber un tercer examen parcial y un examen global. Van a ver ambas cosas. Chicos, en teoría, el semestre termina el 5 de junio. 5 de junio. Eso me dijeron por una maestra, que ese día es el último día que tienen los profesores para subir calificaciones. Ok, pero una cosa es subir calificaciones y otra cosa es el término del curso. O sea, normalmente termina el curso y en lo que calificamos tareas, exámenes y todo esto, nos dan tiempo para subirlas. Pero el semestre, en teoría, creo que termina el 21 de mayo o el 22 de mayo, no estoy segura. 22. 22 de mayo. Sí. Las clases terminan el 22 de mayo. Y de ahí nosotros tenemos 2 semanas para emitir y subir calificaciones al CISEI, que son cosas pues diferentes, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo a lo mejor el examen global. No sé, el examen, no sé si podemos ponernos de acuerdo cuándo presentaríamos el parcial y cuándo presentaríamos el global. Claro, tiene que ser antes del 22 de mayo. ¿Okay? Ok, maestra. ¿El examen parcial quedaría para el martes o miércoles 12 y 13? Martes o miércoles 12 y 13 y el global el 19 o 20 de mayo. ¿Ok? Ok, gracias. Que si van a clases el 5 de mayo, sí, chicos, a menos que se vayan de puente. Sí, chicos, van a hacer clases el 5 de mayo. Ok. ¿Qué se celebra el 5 de mayo, chicos? La batalla de Puebla. Muy bien. Ok, entonces, que fue la única que ganamos, ¿no? En toda la historia de México, pero ok, pero sí vamos a tener clases el 5 de mayo. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, Bárbara? Chicos. ¿No? Pues no existe otra pregunta, entonces nos vemos mañana. Ok, maestra. Gracias. Perfecto. Tengan buena tarde, chicos. Igualmente. Nos vemos. Dios.